La OTAN y Rusia están escogiendo un nuevo campo de batalla. ¿Saben cuál es? Moldavia. La pregunta es ¿por qué? Un país con una población tan pequeña de apenas 2.6 millones de habitantes, 2.6 millones de personas, se han convertido ahora en el centro de esta disputa geopolítica. Moldavia, con su posición estratégica en la encrucijada entre Europa del Este y las fronteras de la antigua Unión Soviética, no es simplemente un pequeño punto en el mapa. Tiene una importancia vital, mucho más allá de sus fronteras y de su tamaño. Estamos hablando de una demografía de guerra crucial. ¿Qué está realmente en juego aquí para la OTAN y para Rusia? ¿Y por qué este país, de poco más de 2.6 millones de personas, ha cobrado una importancia tan grande en el tablero geopolítico para un choque de titanes? Empecemos con Transnistria. Hemos hablado de ello en los días pasados. Es una región que tal vez no todos la conozcamos, ahora ya empieza a sonar mucho y vemos precisamente que está jugando un papel clave en este entramado geopolítico. Hay tropas rusas estacionadas precisamente en su territorio. Transnistria simboliza ahora un punto verdadero de fricción constante en las últimas horas, de una herida abierta que nos está mostrando tensiones que vienen no de ahora. Estamos hablando de tensiones que se remontan desde el tiempo de la Guerra Fría, de la época de posguerra. Rusia mantiene en estos momentos ahí aproximadamente 2.000 soldados en la región. Es una presencia que, aunque no es grande, sí es una presencia suficiente para influir en la estabilidad de Moldavia y de la región. Por región nos estamos refiriendo, por supuesto, a Europa del Este. Pero, ¿qué busca realmente Rusia con su presencia en Transnistria y por qué a la OTAN le ha salido un amor desmedido por Moldavia? ¿Es simplemente una demostración de poder entre ambas potencias o hay objetivos más estratégicos en juego de forma geopolítica? Yo creo que tenemos que comenzar con Moldavia. Sin el respaldo militar de Rusia o de la OTAN, o en concreto, estaríamos hablando de la Unión Europea, Moldavia tiene apenas un ejército de 8.000 soldados. Pequeñísimo. Se encuentra en una posición muy vulnerable. Y esta realidad hoy plantea una pregunta fuerte. ¿Cuál es el verdadero objetivo entonces de Moscú y de la OTAN en un lugar tan pequeño? No se trata solamente de proteger el estatus de Transnistria, esto nos queda claro. Puede haber intereses más grandes en juegos para este choque de titanes. Es una disuasión que nos tiene que llevar a considerar el papel de la OTAN precisamente y el interés que tiene la alianza militar en un país que no es miembro de la OTAN. Eso hay que dejarlo bien claro. Y entonces aquí es donde vemos que hay un deseo de Occidente de limitar la influencia rusa en Europa del Este, que cada vez parece estar creciendo en ascenso, sobre todo en zonas en donde vimos como en Transnistria, por ejemplo, y en Gagauza pidieron el respaldo de Moscú. Y esta es una influencia que evidentemente a la OTAN no le está gustando. Que otras regiones de Europa copien este modelo. Ya van 2 en menos de un mes que han pedido unirse o cambiarse de bando al lado ruso. Son implicaciones que para la OTAN son grandes. Aun cuando no tengan un compromiso directo militar con Moldavia, sí hay una estrategia que Occidente quiere impulsar para contrarrestar la influencia rusa, como en los viejos tiempos de la Guerra Fría, en donde se trataba de contrarrestar precisamente la influencia del comunismo o la influencia de la Unión Soviética en el resto del mundo. Y cada vez vemos cómo se está ahora adoptando este discurso de contrarrestar la fuerza o la influencia rusa en el mundo y en la región de Europa del Este concretamente, y para eso parece que vuelve a tener su razón de ser la OTAN, pero a punta de bala. ¿Cómo está afectando todo esto a Moldavia? Porque es un país que hoy se encuentra en un verdadero dilema de equilibrar sus relaciones entre Occidente y entre Rusia sin quedarse atrapado en la misma posición en la que se quedó atrapado hoy Ucrania, entre la espada y la pared. Sí necesitan buscar su seguridad, por supuesto, pero sin provocar una colisión de titanes en donde ellos queden en medio de ese choque. Por eso esta situación en Moldavia, en Transnistria, pues, no es solamente un reflejo de las aspiraciones geopolíticas de dos grandes titanes, también nos está reflejando aquí
esta herida de la época postsoviética, en donde hay aún lealtades, hay ciertas inclinaciones para alguno de los bandos. En el caso de Transnistria y de Gagausia ya nos ha quedado claro que esas inclinaciones son rusas y es algo que le ha molestado a Occidente. Lo que hoy se pone en juego con esto, después de estas reclamos o peticiones de Gagausia y de Transnistria para que Rusia los apoye con tropas militares, y Rusia por su parte argumenta que hay una gran población ahí rusoparlante, pues nos habla precisamente de una cuestión que no solamente es territorial, también es de influencia militar, y se trata de la proyección de poder, de la capacidad que ahora se le ha dado en charola de plata en estas dos zonas al Kremlin de influir en la configuración política y de seguridad de Europa del Este, evidentemente. Por eso vemos que para Rusia mantener ahí su presencia es tan esencial, porque con esto no solamente están garantizando el control de la región, sino que en el caso de la OTAN también vemos que hay intereses que se contraponen. Por ejemplo, para la OTAN también es clave. ¿Por qué? Porque limitan esa influencia rusa en un modelo que podrían copiar colectivamente otras regiones de Europa del Este o del mundo. Y es una respuesta que se está perfilando en la idea de un corredor a través del Mar Negro, que por eso es tan vital ahora esto. Es un choque de titanes entre la OTAN y Rusia, porque miren, déjenme mostrarles el mapa mientras explicamos esto para que vean ustedes de lo que hablamos. ¿Ven dónde inicia lo rojo, que es Transnistria? ¿Y a dónde acaba precisamente? Bueno, en donde acaba el punto rojo tal vez no se alcance a apreciar, a ver en ese mapa, pero es un corredor que conecta directamente a través del Mar Negro a Transnistria con Rusia, a través de Odessa precisamente, voilà. Lo que ya no alcanzan a ver ustedes también ahí coloreado es Odessa. Y eso es súper crucial para Rusia. ¿Por qué? Aquí está la clave geopolítica del choque de titanes que hoy estamos viendo entre la OTAN y Rusia. Miren, número 1, la importancia de ese manchoncito rojo que vemos en el mapa, en donde, por cierto, hay una población, la mitad de esos 500,000 habitantes son rusoparlantes. Y ahí hay 2,000 tropas rusas estacionadas. Y eso tiene una importancia sumamente estratégica para el Mar Negro, porque es un cuerpo de agua que no solamente es una ruta comercial vital, es un verdadero punto de acceso estratégico a la región más amplia del Mediterráneo y, por extensión, amigos, al Medio Oriente y a África del Norte. La OTAN lo sabe y por eso le preocupa tanto, porque controlar un corredor a través del Mar Negro significaría para Rusia no solamente tener acceso sin precedentes a estas regiones. Estamos hablando de consolidar una influencia sobre las rutas marítimas críticas. ¿Ven por qué todos los noticieros ahora nos están bombardeando con que la Matrix nos reinició? Ya nos están corriendo. Ya nos están corriendo. Y venimos llegando. Pero Alba, evidentemente, por eso nos están bombardeando los medios de comunicación con Transnistria, Gagausia. Nos preocupa la democracia, la libertad de Transnistria. La OTAN debe garantizar que el pobrecito de Transnistria y Gagausia sean libres e independientes y alejarlos de toda la maldad. Claro, de la maldad de esta ruta que es sumamente importante. ¿Cuánto creen ustedes que valga el control de esta ruta? Es incalculable en términos de ventajas estratégicas y de poder geopolítico. Y ahora, pues obviamente estamos hablando de Transnistria, de Gagausia, de Odessa en esta conexión, en donde vemos cómo esa estrecha franja de tierra se convierte en una verdadera zona gris en la geopolítica europea, donde el colapso de la Unión Soviética, con una significativa presencia militar rusa, hoy sirve como un punto de apoyo precisamente para el Kremlin en Europa del Este. Y por eso se está preparando aquí un nuevo verdadero frente de batalla entre la OTAN y Rusia. Esto es, amigos, no es más. Y es súper importante y valioso. No es más, pero tampoco es menos, porque es sumamente importante, porque estamos viendo de una separada en lo que podría ser en esta geografía de Rusia. Y aquí es donde entra en juego precisamente Odessa, que es una ciudad crucial de importancia histórica y económica para Ucrania, que está situada estratégicamente en el Mar Negro. Entonces,
Si Odessa, y por eso es tan importante regresar al mapa, porque miren, si Odessa fuera controlada por Rusia, Transnistria quedaría efectivamente conectada con el territorio ruso, ¿vemos? Y eso va a crear un puente terrestre directo, como pueden ustedes ver ahí. Y ese puente no solo va a facilitar el movimiento militar y el suministro entre Rusia y Transnistria, sino que también pondría Odessa, y con Odessa también nos referimos a una porción muy importante de la costa ucraniana bajo el control total de Rusia. La pregunta entonces es, ¿qué necesitaría Rusia para llevar a cabo esto? Proeza militar. Y coincidentemente, como regalo en charola de plata, que Transnistria y Gagausia le dicen, oye, ayúdame Rusia, quiero tu protección. Música para los oídos del Kremlin. Porque esto está debilitando la posición no solamente de Ucrania, sino también está alarmando a la OTAN. Y posiblemente el elemento más crítico aquí es el tiempo, porque desde el punto de vista militar, Rusia necesitaría asegurar una superioridad decisiva en esta región, y esto no solamente implica tener suficientes tropas en el terreno. Mucho más de 2,000 soldados efectivamente necesitan ingresar tropas rápidamente, pero también necesitan asegurar la supremacía aérea y la presencia naval rusa en el Mar Negro. Por eso la presencia de la flota rusa en el Mar Negro y su base naval en Sebastopol les están proporcionando a Moscú una ventaja estratégica significativa que no tiene la OTAN en estos momentos ahí. Y por eso esto es más que suficiente para asegurar el control de Odessa en Ucrania y establecer este corredor lo más pronto posible para ellos. Y aquí precisamente es donde el factor del tiempo está jugando un papel tan crucial en la guerra, porque Rusia necesita asegurar rápidamente ese corredor en un momento en el que su posición está en el punto más débil de Ucrania, tanto militar como políticamente, por la falta de munición que hoy se está presentando en Kiev. Ya hemos hablado mucho de la actual crisis que hay en Ucrania, que se está empeorando todavía más por los conflictos internos, por la situación de la división en el Congreso estadounidense. Y esto le está ofreciendo a Moscú un verdadero regalo, con el deterioro de todas las fuerzas ucranianas, con la falta de municiones, que está todavía siendo más grande esta escasez de armas y el potencial cese de la ayuda militar de Occidente, porque no sabemos en qué va a acabar esto. Pero lo que sí sabemos es que es el talón de Aquiles que Rusia precisamente estaba esperando explotar desde hace mucho tiempo. Y como regalo se le junta la petición de Gagausia y de Transnistria. Y es un escenario, amigos, que no solamente va a poner a Moldavia en una situación aún más vulnerable, sino que también está reconfigurando el equilibrio de poder en toda la región. La pregunta ya no es solamente si Moldavia puede resistir la presión rusa o la presión de la OTAN, sino qué significaría su caída para el futuro de Europa del Este, porque la presencia de Rusia en Transnistria y el interés de la OTAN, no de defender a Transnistria o a Moldavia, el interés de la OTAN de que Rusia no gane más terreno y fuerza en el escenario geopolítico de Europa del Este. Eso es lo que realmente está aquí en juego. A Moldavia le importa poco en estos momentos en el conflicto de la región, a nadie. Moldavia lo que hoy tiene es una historia muy compleja, una ubicación muy estratégica, y estas dos cosas combinadas son su muy mala suerte de hoy, que lo están convirtiendo en un nuevo campo de batalla entre la OTAN y Rusia, Alba, que es de vital importancia. Ayer veía, por cierto, a Macron, que salía diciendo que era importante garantizar la democracia y la soberanía de Moldavia frente a la agresión rusa. Uh-huh. También vi otros actores de Europa hablando de esto. Y ahora que lo analizamos desde esta perspectiva geopolítica y vemos esta clave, decimos, pero claro. Claro, no es supuesto. Moldavia, no es que te preocupe Moldavia, porque en sí no es que Moldavia le esté pidiendo ayuda o auxilio a Rusia, le está pidiendo Transnistria, quien tiene una gran población rusoparlante y de ciudadanos rusos, porque si recuerdan en esa zona, todos los que dominen el idioma ruso pueden pedir la ciudadanía rusa. Entonces mucha gente es lo que está haciendo. Mucha gente que vive en Moldavia, que vive en Transnistria, que vive en Odessa y en otras partes de Ucrania, como en la región del Donbass, eran ciudadanos rusoparlantes y ciudadanos rusos.
porque hablaban ruso y pidieron la ciudadanía y ese es un requisito. O sea, y además se las estaban facilitando por mucho. eso, hablando ruso, si tú dominabas el ruso, podías pedir, o puedes pedir, no podías, puedes en esa zona. Si tú dominas el ruso, puedes pedir la ciudadanía rusa. Entonces, en Transnistria hay una gran población rusoparlante y ciudadanos rusos que dicen se sienten relegados del gobierno y que están sufriendo pues discriminación. Entonces, por eso le están pidiendo a Rusia protección al ser ciudadanos rusos. Le están pidiendo a Rusia protección porque en el país, en Transnistria, en Moldavia, no los están tomando en cuenta para las decisiones. Se sienten relegados. Entonces, por ahí va parte. Decía, la OTAN pone, es que Rusia, es un método de injerencia que utiliza. Pues sí. Así como la OTAN utiliza otros métodos de injerencia. Cada país tiene los métodos de injerencia que mayor le sirven, les solucionan los problemas. En este caso, el real problema que hay de fondo con esto, ya lo veíamos en la imagen, ¿cuál es? Rusia va a tener una mayor dominio en la zona y eso es lo que no quieren. También porque la OTAN, a puerta cerrada, con lo que estamos viendo con su Steed Defender y todas las maniobras que están haciendo en el Ártico, pues están preparándose porque en el complejo tablero geopolítico, si Rusia gana la guerra en Ucrania, que parece ser que está más que ganada, solo falta que finalice, pero va más del 60% del territorio ucraniano bajo Rusia, o sea, bajo el dominio ruso. Si Rusia gana, no solo está perdiendo Ucrania, por así decirlo, contra Rusia, está perdiendo la OTAN. La OTAN es el que está perdiendo porque son los que están realmente peleando contra Rusia. Entonces, para ellos, que pierda es un golpe muy fuerte frente al mundo porque pone en tela de juicio la capacidad armamentística que tienen. También la paradoja que ellos venden, como decir, si estás en la OTAN, estás protegido, y si estás bajo el manto protector de la OTAN, nadie puede contra ti. Entonces, perder Ucrania es demostrar que no es verdad, que estando bajo el manto de la OTAN, nadie puede contra ti. Oh, eso huele a problemas. Bastante. Siempre, porque es como... Estaba viendo, no sé si ustedes checaron esta nota, 2 detalles que les quiero comentar antes de que se me olvide esto, porque la esposa de Zelensky rechazó una visita a Washington. ¿Por qué? Uh-huh. La razón de fondo era porque la primera dama ucraniana se negaba a sentarse a un lado de la esposa de Navalny en el discurso de la Unión que va a pronunciar Biden en el Congreso estadounidense. Entonces, en ese Congreso estadounidense, sentar a la esposa de Navalny, yo siento que es distorsionar la causa de Navalny. De Navalny. ¿Por qué? Porque es como decir, no era disidencia, era patrocinio, ¿me entiendes? Sí. Y distorsiona. Y yo siento que la esposa de Navalny, con todo respeto, no debe de dejar que la utilicen ni a ella ni a la muerte de su esposo para una cosa de vestirle el evento a Biden. Y obviamente que la esposa de Zelensky tampoco se prestó. Lo entendió así, ¿eh? Sí, no, sobre todo porque ese es el prototipo. En Bielorrusia, la que es la candidata contraparte de Lukashenko, su esposo está preso porque eran los opositores políticos que empezaron. La señora hace giras internacionales, es muy conocida. Uh-huh. De hecho, le dicen señora presidenta. Sí. Es la disidente de Lukashenko y la traen por todas partes del mundo. También la invitan a muchas conferencias con Biden. Porque sobre todo de la Unión Europea. De hecho, recibe fuertes patrocinios. Sí, fuertes patrocinios. La señora tiene muchísima influencia en Europa. Y dices, ¿por qué tanto interés de Europa en apoyar a la señora, que era una ama de casa, que el fuerte ahí era su esposo, pero que fue encarcelado por Lukashenko en Bielorrusia? Entonces la señora es la que empieza a seguir como que los pasos del esposo y la toma la Unión Europea y le dice, pues yo te voy a hacer famosa en el mundo y te voy a sacar a las giras. Es un poco como y lo ahí que se acabó todo. Sí. Es como cuando una organización civil en México de pronto sale el peine que ahora apoya a un político o va a eventos de un partido político. Ahí se jodió todo. Porque quiere decir
que los lentes y que checarte la vista y que el clásico ponerte el flor y que las brigadas médicas no era otra cosa más que pedirte votos. Uh-huh. Y entonces cuando vemos estas cosas en el escenario internacional es que no se trata de una disidencia ni de un cambio de democracia. Se trata de una desestabilización. Y si estas cosas son legítimas, que yo no digo que la esposa de Navalny, ojo, tenga estas intenciones, pero que lo que sí creo, porque no conozco a la señora, es que no debe de prestarse a vestirle el evento a Biden con una cuestión que es eminentemente política. Por lo pronto, la esposa de Zelensky se negó a sentarse a un lado de ello por estas implicaciones. Segunda cuestión, vi hace poco un video en TikTok que se los voy a guardar porque luego veo cosas bien interesantes, se me olvida y no lo subo. Yo te lo enseñé de esta rusa que estaba en Italia y que habla italiano, pero muy bien italiano, pero evidentemente se le nota un acento muy pronunciado estilo ruso. Y entonces está formada, lleva una botella de agua en el aeropuerto, Alba, y a la hora de pagar no se la quieren cobrar. Y le dicen, ¿me muestra su pasaporte, por favor? En el aeropuerto. Y dice, ¿mi pasaporte? En una tienda del aeropuerto en Italia. Y le dice, sí. Le muestra el pasaporte y dice, discúlpeme, no le puedo vender la botella de agua. Y dice, ¿por qué no me puedes vender la botella de agua? Porque usted es rusa. Pero ¿dónde dice que no me puedes vender una botella de agua por ser rusa? Con todo gusto le muestro la legislación que nos prohíbe venderle a personas con ciudadanía rusa en cualquier tienda del aeropuerto. Y la señora lo graba y entonces lo sube RT en TikTok, pero el video es original. Claro. O sea, más allá de que lo suba RT, claro, porque no lo va a subir CNN, ¿verdad? Lo sube y dices, sí hay, Alba, eso es cierto, una rusofobia. Uh-huh. Como también hay una... ¿Cómo se le podría llamar? Porque creo que no hay una palabra para eso. Bueno, sí la hay. Es un poco despectiva, pero yo creo que así como dicen rusofobia, yo creo que podríamos decirle yanquifobia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que de pronto pensamos que las políticas de una administración es lo que piensan toda la ciudadanía, por ejemplo, estadounidense. Y nada más falso que eso. Igualmente, o sea, en el conflicto de Rusia sí hay cierto estilo de rusofobia. Pero también se utiliza mucho en el discurso, ¿no? Como me preocupa mucho que haya muchos ciudadanos rusoparlantes aquí, entonces vamos a protegerlos. Y la OTAN, pues a mí me preocupa la democracia. Entonces, yo también voy por... Tú mete con los rusos, yo voy por la democracia. No, mentiras. No se trata ni de proteger a rusoparlantes, ni se trata de proteger la democracia. No. Se trata de un corredor que es sumamente crucial para asegurar el acceso al Mar Negro y ambas potencias quieren controlarlo. Eso es por intereses geopolíticos de ambos bandos. Por lo pronto, ya están preparando el escenario de guerra. El nuevo campo de batalla de la OTAN parece que será en Moldavia. Alba. Sí. Así que, pues vamos a ver qué pasa, porque no ha tenido Moldavia tanta cobertura como esperaríamos, como que están tratando de que no se sepa muy bien el tema. Ayer Macron le tiró unas flores que dices, sí. Puta, se acordó de Gagauzia y de Transnistria. De lugares que ni siquiera sabíamos que existían, sí. Honestamente, pero que cobran una importancia muy fuerte geopolíticamente en este momento. Y si Rusia tiene el control de esa parte, pues se vuelve un poco más importante su presencia en la zona y un poco más peligrosa para ellos, supuestamente, ¿no? El Kremlin está furioso con Corea del Norte. ¿La razón? Bueno, pues han descubierto que al menos la mitad de todas las municiones de artillería suministradas por Pyongyang son defectuosas. Y este descubrimiento pues pone en tela de juicio la fiabilidad de una alianza militar que prometía pues reforzar las capacidades rusas en una operación en Ucrania. Al mismo tiempo que ofrecía también a Corea del Norte recursos vitales y tecnología militar. Pero, ¿qué ha salido mal en este acuerdo y cuáles son las implicaciones de este fallo masivo en las municiones? Bueno, pues Corea del Norte proporcionó millones de proyectiles de artillería a Rusia, muchos de los cuales pues fueron fabricados hace décadas. A primera vista, pues este acuerdo parecía ser una solución rápida para Rusia, que necesitaba municiones y que buscaba pues reponer todo el arsenal que iba perdiendo conforme va avanzando la guerra, lo mismo que va pasando con Ucrania. Y todavía le complicaba más el panorama porque en medio de las sanciones internacionales
y la guerra, que está muy larga, pues obviamente se quedan sin municiones. Sin embargo, pues la realidad ha sido muy diferente. La mitad de todos estos proyectiles no sirve, lo que no solo pues representa un problema logístico muy significativo para Rusia, sino también un golpe en la confianza entre ambas naciones. El acuerdo sellado en septiembre del año pasado, del 2023, implicaba que Corea del Norte enviaría hasta 1.5 millones de cartuchos de proyectiles de artillería. Sin embargo, informes militares ucranianos y análisis de inteligencia han revelado que un alto porcentaje de estas municiones son defectuosas o directamente inoperables, que no sirven. Este descubrimiento pues no solo socava la efectividad militar rusa, sino que también cuestiona la estrategia de Corea del Norte de intercambiar equipos obsoletos por tecnología avanzada y recursos esenciales y tecnología de punta. Las fuentes indican que los proyectiles defectuosos, en su mayoría, datan de los años de 1970 y 1980, una era que destaca no solo por su antigüedad, sino también por la degradación esperada de la munición almacenada durante tantísimos años. ¿Estamos ante una estafa deliberada de Pyongyang o simplemente fue una muestra de su incompetencia? Bueno, pues Corea del Norte, aislada y sancionada, como todos sabemos, pues ha dependido históricamente de su industria armamentística, no solo como un medio de defensa, sino también como una fuente crucial de ingresos. La calidad de su producción armamentística ha sido objeto de especulaciones y críticas durante todo el tiempo, pero ¿cómo se compara esto con sus estándares en otras áreas? En términos de tecnología y fabricación, el aislamiento pues ha forzado, por obvias razones, a Corea del Norte a ser autosuficiente. La tecnología obsoleta y las sanciones que limitan el acceso a materiales y conocimientos pueden haber mermado la capacidad de Pyongyang para mantener altos estándares de calidad comparados con los que tienen los países que no tienen sanciones. ¿Podría entonces Corea del Norte haber intentado defraudar al Kremlin? La idea de engañar deliberadamente a un aliado tan estratégico y tan significativo como Rusia, pues parece muy arriesgada, por decirlo menos, ¿no? Corea del Norte es muy consciente de la importancia de las relaciones con un socio tan estratégico e importante como es Rusia, especialmente en este contexto global donde sus aliados son sumamente limitados. Sin embargo, pues la desesperación por recursos y por tecnología podría haber empujado a Pyongyang a tomar estas medidas extremas, incluso a riesgo de dañar esta relación tan crítica y necesaria que tiene. La falta de infraestructura moderna y las restricciones impuestas por las sanciones internacionales pues han dejado a Corea del Norte en una posición desventajosa en muchísimos aspectos, incluida la producción de armas. La posibilidad de Pyongyang que simplemente no tuviera los medios para verificar la calidad de las municiones antiguas antes de su envío, pues no es descabellada, tomando en cuenta la posición en la que se encuentran. Además, la urgencia de Rusia por adquirir municiones en el contexto del conflicto o de la guerra que está en Ucrania, podría haber resultado también en un proceso de inspección menos riguroso de lo habitual. Ahora, Corea del Norte sabe que con el Kremlin no se juega. Las consecuencias de este fallo podrían ser significativas para Kim Jong-un. Rusia está enfrentando un conflicto prolongado y la necesidad de reabastecer su arsenal rápidamente podría reconsiderar no solo su dependencia de Pyongyang y los tratos que tienen, sino también pues la misma naturaleza de su alianza. Las represalias podrían ir desde la disminución de la cooperación militar y tecnológica hasta una revisión completa de todas las relaciones diplomáticas y económicas entre ambos países. Para Corea del Norte, este acuerdo representaba una oportunidad para deshacerse del stock antiguo, de todo lo viejo, y adquirir pues nueva tecnología militar y recursos críticos. Esta estrategia, aunque aparentemente beneficiosa para Pyongyang, ahorra con el riesgo de alinear a uno de sus pocos aliados internacionales, o sea, de alejarlo. La entrega de municiones defectuosas a cambio de tecnología avanzada, pues plantea muchísimas dudas sobre la buena fe y la competencia de Corea del Norte como un socio militar. Rusia, por su parte, pues enfrenta un dilema. A pesar de este revés, la necesidad de reponer su arsenal sigue siendo crítica. Con la industria militar rusa esforzándose por satisfacer las necesidades del frente, el apoyo externo en forma de municiones es vital en cualquier guerra. Este incidente pues va a obligar a Moscú a reconsiderar sus alianzas y por supuesto sus estrategias de adquisición.
posiblemente buscando fuentes más fiables o advirtiendo más en la producción nacional para evitar futuras dependencias problemáticas como esta. La situación pues también tiene implicaciones más amplias para el equilibrio de poder y las dinámicas de la seguridad internacional. La incapacidad de Rusia para asegurar municiones fiables de un aliado estratégico no solo afecta a sus operaciones militares, sino que también expone las vulnerabilidades dentro de su esfera de influencia. Para los observadores internacionales y especialmente para Ucrania, pues este fallo en la logística militar rusa podría ofrecerles una ventaja táctica, al menos temporal, en este conflicto que ya lleva varios tiempo. Se les mojó la pólvora. Se les mojó la pólvora, pues puede ser que sí. No creo, honestamente yo no creo que los hayan engañado. Yo creo que sabían, pero era lo que había. Entonces le dijeron, tú me das más materia prima nueva y yo te puedo hacer más nuevas. Pero con las sanciones... La cosa es que no eran nuevas. Pues eran sí, de medio cachete, pues diríamos más de en medio México. cachete, porque datan del año 70s y 80s. O sea, ya tenían... Oye, ya tenían alguito. Es como el meme ese que he visto, ¿no? De que voy a comprarle armas a Pyongyang. Espero que las armas no estén muy usadas, ¿no? El arma. Y aparece la foto de Mia Khalifa, ¿no? Qué de mal gusto el meme, pero... No te ayudas tú tampoco, No me Pyongyang. ayudo yo tampoco, Pyongyang. Alba, pero realmente sí lo que estamos viendo aquí, evidentemente es algo que ya se veía venir, porque Corea del Norte no es una potencia en la producción de armas, evidentemente. Improvisar la producción podría tener el potencial de serlo, pero improvisar la adquisición de municiones en el desarrollo de un país que no es un productor armamentista, mucho menos de última generación, lleva estos riesgos. Claro. Pero también nos habla un poco acerca de cómo el arsenal de Corea del Norte evidentemente es viejo, es desgastado y necesita modernización, como tú decías, producto de las sanciones, que no tienen en este momento. Que ojo, porque en este momento esto es desastroso. Sí estamos viendo, evidentemente despertó la furia del Kremlin. No están contentos. ¿Cómo habrían de estarlo si más de la mitad de las cosas que les vendieron no funcionan? Son balas de Fayuca. Literalmente, son municiones de Fayuca. Pero ellos sí les dieron un pago real. Claro. Y entonces esto no se lo veía venir. Por cierto, yo he visto varias notas que dicen que el pago... Algunos dicen que fue por la transferencia de tecnología. Pero yo creo que fue un pago compuesto. Es decir, lo que a Corea del Norte le interesa no es tanto el dinero, sino las cosas, los intercambios. Claro. Por producto de las sanciones. Y dicen que lo que intercambiaron fue, sí, la transferencia de tecnología militar, pero también comida, granos. Y eso es lo que está aquí en juego. Sí, yo creo que sí. Y también no olvidemos que cuando inició el conflicto, mucho de lo que escuchábamos era que Rusia tenía puro armamento de la Unión Soviética, puro armamento viejo y que no sé qué. Y sí, efectivamente, empezó la guerra y empezó a sacar lo viejo. Primero lo que no servía. Y luego, con lo que no servía, empezó a ir ganando terreno. Y ya luego empezó a meter lo nuevo. Y todavía no ha sacado su arsenal más nuevo, no lo ha sacado. Han pasado así como que una oleadita de lo que tienen, pero lo nuevo aún no lo han sacado. De hecho, hay colaciones, ya saben, siempre hay colaciones en los medios de comunicación de varios armamento que tiene Rusia, que sí los tiene preocupados en la parte de Ucrania, en la parte occidental. Sí. Pero entonces, ahorita escuchar de Pyongyang, pues no es algo nuevo porque sabíamos de las sanciones. Por eso te digo, a lo mejor no engañó a Rusia. No creo que sea honestamente tan poco inteligente. Claro. Kim Jong-un para hacer algo así. Despertar la ira del Kremlin. Exacto. A propósito. No, defraudarlos. Es que tú, en cualquier negocio, uno siempre tiene que ser muy inteligente. No creo que tú te vayas a poner a negociar y quieras engañar a uno de tus mejores clientes, potenciales clientes, como lo es Rusia. Sobre todo cuando en este momento tienes pocos amigos y pocos aliados en el terreno internacional. No te vas a poner a defraudar a los pocos que se te acercan. Vas a tratar de mantener esa relación y sacarla el mayor provecho posible, porque tienes
muy pocos socios comerciales. Entonces, Sí. si se te acerca Rusia, que es un posible excelente cliente comercial para ti, para lo que tú ofreces, no vas a andar queriéndolo defraudar a la primera. A lo mejor más adelante, si ese es el estilo que tú manejas, el de defraudar. Pero no lo creo tampoco inteligente. No, pero se jugó su reputación. Y Claro. sabes, esta es una gran advertencia, tanto para Rusia como para el mismo Kim Jong-un, que puede ser que esté muy confiado de sus municiones y de su ejército, pero esto nos da una probadita de que tiene fierros viejos y obsoletos y que él cree que funcionan y a la mera hora puede ser que no funcionen. Veía yo una declaración en donde dice que Corea del Sur, Kim Jong-un declaró que Corea del Sur se está preparando para una guerra contra Corea del Norte a través de sus aliados occidentales. Y entonces Kim Jong-un se está preparando para la guerra supuestamente. Eso es lo que le ha dicho a su población. ¿Con qué? ¿Con fierros viejos? ¿Con pólvora mojada? Esto es lo que yo creo que debe de prender la alarma en Corea del Norte y también en Rusia, decir ahí, pues sí, muy bélico y todo, maestro, pero tu pólvora está mojada. No sabes de armas, déjame te enseño. Y también yo creo que Corea del Norte, pues yo creo que el Kremlin le va a decir, pues eso te lo descuento. Claro. Eso te lo descuento si quieres que seamos amigos, porque no creo que se quiera echar eso encima. No, y también creo que como ha hecho demostraciones de sus misiles que ha lanzado al mar y todo esto, yo creo que en este momento también es una manera como que de apaciguar ese fuego que se intenta encender ahí entre Corea del Norte y Corea del Sur, diciendo, no sirve. O sea, ¿de qué sirve que aviente misiles y esté sacando tanta supuesta tecnología si sus misiles no sirven? Ya ven lo que pasó en Ucrania. O sea, también creo que es un intento como que de decir, ay, no va a pasar nada. Como de desestimar, porque en este momento no les conviene que se encienda otro mechero ahí. Seguramente. Pero, mira, Alba, te voy a decir, yo creo que la nota sí es estridente, ¿no? Claro. Incluso es hasta un poquito burlona de, le compra Fayuca a Corea del Norte y mira con lo que sale. La mitad de las municiones no sirven. Lo saca el The Times y lo sacan muchos medios hoy. Es el artículo. Pero de todos esos millones de municiones que le mandan Corea del Norte, hay que considerar que al menos sirve la mitad. Estábamos hablando, me parece que... 1.5 millones, o sea, 750,000, por lo menos sí sirven. 750,000 municiones sí sirven. En el otro escenario estamos hablando que Ucrania se está quedando sin municiones. O sea, estratégicamente, en la guerra, pues es mejor tener 750,000 municiones que nada. Que nada, claro. No, y por lo menos no sirven, pero sí asustan. No sirve. Pues sí. Sí, o sea, no sirven, pero sí asustan. O sea, tú ves el montón de cohetes. De cohetes ahí, ¿tú qué vas a saber si sirven o no? Sí, no. O sea, ahora sí es como... A ver, ¿qué vas a decir? No. Es como... Yo te iba a decir, ahora sí que literalmente los rusos están jugando a la ruleta rusa. Exacto. Pero yo te iba a decir, es como comprarse un Tesla. Yo no me compraría un Tesla nunca porque se incendian. Y los bomberos no tienen cómo apagar un incendio de unas baterías de litio. Esa es una realidad. Entonces, comprarse un Tesla es como la ruleta rusa. Tú no sabes si se va a incendiar o no. Ha pasado, pero para jugártela yo no me juego ahora sí como diría el meme, mis ahorros en un Tesla y que se queme, ¿no? Pues así ahorita. Tú ves el montón de cohetes ahí y tú no te vas a poner a ver... ¿Qué tal que no me toca o me toca? Mejor exacto, me quito. Tú ves el montón y no te vas a poner a pensar, la mitad no sirve y que te toque la mitad que sí sirve, con uno tienes. Entonces mejor me hago para atrás. Literalmente es la ruleta rusa. Claro. No sabes cuál bueno te va a tocar y pues por eso te digo, o sea... No sirven, pero sí espantan. Para saber cuál te toca. Ahora, Alba, otra cosa. Después de esto, ¿qué va a pasar con Corea del Norte? Tiene que aprender de esto. El próximo cargamento que mande, yo creo que ya hay un manotazo en la mesa del Kremlin. Y yo creo que le dice, aquí no hay segundas oportunidades. Si la próxima vez me vuelves a traer la mitad de las municiones o un tercio o lo que sea así, se acabó el trato. No hay grano, no hay transferencia de tecnología, no hay nada. Y debe de haber en estos momentos asesores rusos viajando a Pyongyang a decirle, a ver, ¿dónde está tu gente? Les vamos a dar un entrenamiento, les vamos a enseñar cómo se hace, tu pólvora está mojada, tus armas están viejas, esto no sirve, se hace así. Aguas, porque una vez que Corea del Norte aprenda a hacerlo bien y rápido, como no tienen otra cosa que girarla, puede ser que se conviertan en este mundo donde lo que prolifera es la venta de armas en una posible
potencia en la industria armamentista, Alba. Sí. Que empezaron con el pie izquierdo, ¿eh? Ah, claro, empezaron mal, pero por lo menos ya saben hacer algo. Ya nada más es... ya están vendiendo algo. Ya están vendiendo algo, ya nada más es modificar la base que ya la tienen. Porque Corea del Sur también es una potencia de armas. Si no lo sabían, empezó como que muy abajo. Sí, y ahorita es uno de los principales productores de armamento a nivel mundial. Armas de las más sofisticadas, armas así muy futuristas, hacen cascos, le vendieron a varios ejércitos, ya le han vendido cascos. O sea, sí tiene mucho, si realmente está vendiendo armas defectuosas Corea del Norte, sí tiene mucho camino que recorrer para ponerse al tú por tú en condiciones de armamento con Corea del Sur, porque Corea del Sur está llegando a ser uno de los principales proveedores. Entonces, sí le tiene que apurar el paso. Claro, pero por lo pronto sí hay aquí hoy un problema. Es real esta molestia y yo creo que de todo esto va a haber alguna consecuencia, para bien o para mal, pero una consecuencia geopolítica. También es un foco rojo enorme para Corea del Norte, de sus fierros viejos, de su pólvora mojada. Y esto podría ser que fueran buenas noticias para el resto del mundo. Pero a mí me parece que es más bien despertar a Kim Jong-un de su error, que él pensaba que tenía ahí millones de municiones y les dijeron esos fierros viejos ya no sirven, maestro. Tu pólvora ya no jala. Y entonces el problema es que ahora se va a dedicar a tener armas que sí funcionan. Claro. Y de última tecnología. Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra los objetivos en Medio Oriente, específicamente contra los hutíes del Yemen. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Destruyeron 4 misiles antibuques y un dron en un movimiento descrito como defensa propia. ¿Pero qué significa realmente este término cuando se trata de operaciones militares altamente especializadas en un área tan conflictiva como el Mar Rojo? Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos, o también conocido como el CENTCOM, llevaron a cabo estas acciones precisamente el 7 de marzo entre las 15:35 horas y las 16:55 horas del Saná, apuntando a amenazas inminentes contra lo que denominaron la navegación internacional y buscando reforzar la seguridad marítima en una de las rutas comerciales que hoy es de las más vitales del mundo, pero también de las más peligrosas. Este golpe llega precisamente en un momento muy crítico, cuando los hutíes que están respaldados por Irán han escalado sus amenazas y acciones en represalia por la ofensiva de Israel en Gaza y por el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza en estos momentos. Por eso la nota del día es acerca de este ataque de buques estadounidenses que han destruido 4 misiles antibuque y un dron de los rebeldes hutíes que se encontraban listos para atacar en el Mar Rojo. De hecho, el máximo líder hutí, Abdelmalek al-Houthi, ha sido explícito en su llamado a continuar los ataques contra Israel, así como lo que denomina también contra la amenaza de los buques israelíes, también de los buques estadounidenses, británicos y todos los que estén vinculados con algún apoyo a Israel. ¿Cuál es el alcance de estas amenazas? Fíjense, en los últimos 5 meses, desde que inició la guerra en Gaza, los hutíes han lanzado un total de 96 ataques con misiles balísticos y drones contra 61 navíos en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo. Este número no solamente está subrayando la intensificación de sus operaciones, sino que también nos está mostrando la clara intención de perturbar el comercio mundial, porque recuerden que por esta zona atraviesa más del 15% del comercio del mundo, del 12 al 15%, y vemos cómo este tipo de medidas desafían el tráfico del comercio internacional como una medida de presión en contra de Israel, en donde también la reciente incorporación de armas submarinas al arsenal operativo de los insurgentes mencionadas por el líder hutí está añadiendo un elemento sorpresa que el mundo no conocía. Recuerdo que en esta mesa precisamente platicábamos hace una semana sobre el riesgo creciente de que los hutíes atacaran los cables de internet que atraviesan el Mar Rojo, por los que se conduce el 25% del tráfico del internet mundial. Bueno, muchos críticos decían que esto no iba a pasar porque los hutíes no tienen ese nivel de tecnología. Y adivinen qué, pasó, lo tienen.
Y ahora vemos cómo la respuesta de Estados Unidos, que está dirigida a neutralizar lo que hoy ya por fin ven que es una amenaza, que los menospreciaron, que sí tienen tecnología de punta, que pueden hacer cosas que el mundo pensó que era imposible que los hutíes hicieran, como por ejemplo penetrar efectivamente una base estadounidense con uno de sus drones. ¿Cómo lo hicieron? Reensamblaron aparentemente un dron estadounidense que derribaron, utilizaron sus códigos, lo ensamblaron de nuevo y lo dirigieron de vuelta hacia la base estadounidense, burlando las defensas aéreas de Estados Unidos pensando que era un dron estadounidense, y efectivamente lo era, pero reconstruido y kamikaze diseñado para atacar a esa base. Y esto nos está mostrando precisamente que el nivel de tecnología al que tienen acceso los hutíes es mucho más alto del que se pensaba. Y también estamos viendo cómo efectivamente han logrado cortar el suministro del comercio marítimo internacional cuando aumentan las tensiones geopolíticas en su punto más alto. Y ahora también el mundo se está preguntando si esta ofensiva es suficiente para disuadir a los hutíes de los futuros ataques. Seguramente que no lo será. Más bien, la pregunta correcta es ¿qué implicaciones va a tener esta escalada para la seguridad marítima global? Porque este no es el fin, sino el principio del comienzo, me atrevería a decir, de una escalada en el Mar Rojo, en donde ahora vemos cómo los ataques previos, como por ejemplo el que se dirigió contra el buque británico Rubimar, del que todos los medios de comunicación hablaban hace poco, que se convirtió, por cierto, en la primera embarcación en hundirse por las acciones de los rebeldes yemeníes, nos está mostrando que tienen verdaderamente una capacidad para infligir daño significativo y están utilizando una posición muy estratégica con tecnología militar avanzada y están consiguiendo lograr sus objetivos. Esa es la realidad. Y este hecho no solamente es alarmante porque no están atacando buques militares solamente, sino buques de comercio mundial. Y lo que esto representa, que es un mensaje que se envía al resto del mundo. Han sido víctimas de eso incluso navegantes pertenecientes a América Latina. Luego está la clasificación que por fin da de vuelta a Washington a los hutíes como un grupo terrorista. De hecho, ya lo eran. Durante la administración de Donald Trump se les impuso esta clasificación. Joe Biden se las retira y ahora vemos una escalada precisamente, pero con más tecnología de las fuerzas hutíes, en una campaña de bombardeos contra sus posiciones en Yemen que sugiere el endurecimiento o el regreso de la postura de Washington, a la que consideran de vuelta como una amenaza para la seguridad del comercio mundial. Y ahora también estamos viendo cómo con cada una de estas acciones está surgiendo una reacción. Elementos sorpresas por parte de los hutíes para Washington que no terminan. Ataques submarinos, cortes con alta tecnología y muy precisos a los cables de suministro del Internet, por el que transita el 25% del flujo de los datos mundiales. Londres indica, de hecho, que el ciclo de violencia podría estar muy lejos de terminar, y estoy de acuerdo con eso, porque este conflicto en el Mar Rojo no es solamente una cuestión de seguridad marítima, es un complejo rompecabezas de alianzas y represalias y estrategias militares que se están entrecruzando en los intereses nacionales entre, por ejemplo, Irán, por supuesto Rusia, el mundo árabe, y la punta del iceberg que estamos viendo son los hutíes, pero es solo eso, la punta del iceberg, porque no están solo y tienen un respaldo militar y una tecnología militar de punta al que están accediendo, porque detrás de ellos hay una fuerza más grande de la que vemos simplemente en la superficie. Ahora, la capacidad de Estados Unidos y de sus aliados para intentar recuperar este terreno que hoy han perdido, que es el control del Mar Rojo, en lo que evidentemente está alterando el tráfico del comercio mundial, pues es mucho más que una ruta comercial que cada vez se tensa. Es un verdadero barómetro de la estabilidad global, sobre todo en un punto en el que se juegan intereses estratégicos de mucha importancia, y ahora vemos cómo las potencias mundiales están tratando de encontrar una solución que asegure la paz y la seguridad en esta región crítica, pero nadie voltea a ver, por cierto, a Israel. ¿Se acuerdan que les platicamos hace poco que si un punto geográfico en este planeta podía desencadenar un conflicto mundial, ese era Israel y Palestina? Y eso es lo que ha ocurrido. La desestabilización del comercio mundial tiene mucho que ver con esto,
Y es la manera en la que el mundo árabe está imponiendo sus sanciones, es la manera en la que el mundo árabe se expresa. Y yo creo que debería por lo menos de existir a la par de este tipo de acciones simultáneas que pretendan buscar el camino hacia la paz, el camino hacia el diálogo, para saber qué es lo que quieren estos hutíes. Eso no significa, por supuesto, ceder a chantajes o a actos de terrorismo, pero sí escuchar a un mundo que hoy está gritando desde la otra cara de la moneda por justicia también, con acciones que no son justificables, que me parece que son acciones bélicas, que son deplorables también, que son condenables, pero que son productos de una enorme presión, de una enorme desigualdad, que están afectando a todos en el comercio mundial. No nada más estamos hablando de una afectación de las rutas marítimas para Medio Oriente. Seguramente se dieron cuenta ustedes hace 2 días que se cayó Facebook y se cayó Instagram. Por cierto, las empresas de Mark Zuckerberg reportaron una pérdida multimillonaria solamente por esta breve caída del Internet. Ese corte preciso de los hutíes en las líneas que conducen el tráfico cibernético por el Mar Rojo costó miles de millones de dólares para el mundo y para el comercio mundial, además del potencial daño que se está haciendo al medio ambiente con diversos buques que hoy están siendo hundidos por completo con cargas potencialmente tóxicas de todo tipo, desde fertilizantes, químicos, pesticidas, etc. Y es algo que hoy estamos viendo proliferar, amigos, y que veremos una escalada seguramente, porque detrás de esta nota no se va a quedar solamente aquí. De seguro que va a haber mucho más de fondo en la respuesta de lo que esperaremos por parte del mundo árabe. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, lanzó una advertencia muy directa a Estados Unidos criticando sus intentos de reprimir el ascenso de China mediante sanciones. Qué raro, ¿verdad? En un tono que no deja lugar a dudas sobre la postura de Pekín, Wang Yi no solo defendió, por supuesto, con vehemencia los derechos históricos de China sobre Taiwán, sino que también prometió defender un nuevo orden multipolar, alineándose estrechamente con Rusia. Este escenario pues nos lleva a preguntarnos, ¿qué está realmente en juego para que China y cómo planea contrarrestar las presiones de Estados Unidos para que China tome este lugar en la historia? Wang Yi no se detuvo ahí. Siguió hablando. Calificó la situación humanitaria en Gaza de vergüenza para la civilización, mostrando la disposición de China para afrontar desafíos en el escenario internacional. En un complejo entorno internacional también que está lleno de inestabilidad, China se posiciona como una fuerza de paz y progreso a nivel global, expresando su firme oposición a cualquier forma de hegemonía e intimidación para defender la soberanía, la seguridad y los intereses también de desarrollo del país. El aumento de la tensión en el estrecho de Taiwán pues ha visto cómo aumenta la presencia de buques guardacostas chinos, también patrullando cada vez más las aguas en disputa que están cercanas a las islas periféricas. Wang también afirmó que Pekín nunca va a permitir que Taiwán se separe de la madre patria, advirtiendo a los países aliados a Taiwán de que todo el mundo que todo el mundo esté alerta, que no apoyen la posible búsqueda de la autonomía del controvertido territorio, porque ellos lo consideran pues parte de ellos. Esta declaración pone en relieve la determinación de China de mantener su integridad territorial, pero ¿cuán lejos está dispuesto a llegar para asegurar este objetivo? La respuesta de China a los movimientos de Taiwán hacia la autodeterminación ha sido muy clara. Los políticos taiwaneses que busquen este camino enfrentarán las consecuencias históricas de sus acciones y serán inevitablemente ajusticiados. El presidente chino Xi Jinping ha sido contundente en la afirmación de que la reunificación con China continental es inevitable, incluso por la fuerza si fuera necesario. Para reforzar sus afirmaciones, pues China ha intensificado su campaña militar en la zona gris contra Taiwán, saturando los alrededores con globos aerostáticos, aviones no tripulados y embarcaciones. Frente a esta amenaza, Taipei está trabajando en medidas para preservar
a sus tropas en caso de guerra, aumentando pues la resistencia de sus infraestructuras y realizando simulacros. En anteriores ocasiones ya les habíamos hablado de estos simulacros que están realizando, y la gente tiene mochilas, así como en varias partes de zonas sísmicas tienen mochilas y saben qué hacer en caso de que se presente ya la guerra. La isla también está diversificando sus sistemas de mando e incorporando armas más móviles y de largo alcance, así como inteligencia artificial, y mientras está impulsando las conexiones con aliados democráticos como el digamos, esta parte del charco con Estados Unidos. El anuncio de China de aumentar su gasto en defensa en un 7.2% este año, pues alimenta un presupuesto militar que sea más que duplicado durante los 11 años del mandato de Xi Jinping. Este aumento en el gasto militar es una clara señal de las intenciones de China de reforzar su postura en el escenario global y, por supuesto, de proteger sus intereses nacionales a toda costa. La alianza entre China y Rusia pues se ha fortalecido, con Wang Yi declarando que ambos países han creado un nuevo modelo de relaciones de gran potencia. Este modelo, que está basado en la no alineación, la no confrontación y el no ataque a países terceros, pues simboliza la intención de China de seguir un camino de amistad permanente y buena vecindad con Moscú, profundizando su cooperación estratégica integral. A medida también que la campaña militar rusa enfrenta incertidumbres, pues Xi Jinping ha buscado fortalecer las relaciones con Occidente, especialmente con Europa, para equilibrar sus intereses internacionales y pues así evitar alinearse completamente con Moscú en este conflicto. Y esto pues refleja la facilidad que tienen ellos en la diplomacia lanzada por Pekín en el año 2023, con el objetivo de presentarse pues como un mediador neutral en la guerra y evitar ser catalogados como cómplices de Rusia. Wang Yi también subrayó el apoyo de China a la celebración de una conferencia internacional de paz respaldada tanto por Rusia como por Ucrania, destacando pues los esfuerzos de mediación de China en conflictos globales, como el alto al fuego en el norte de Myanmar y el restablecimiento de los lazos entre Arabia Saudí e Irán, que si recuerdan, ellos fueron los que estuvieron ahí mediando. Estas acciones pues demuestran la voluntad que tiene China de jugar un papel más constructivo en la resolución pacífica de los conflictos internacionales. O sea, él busca abogar por la paz sin meter armas como muchos otros países, apoyando pues así que la solución de los problemas lo hagan entre ellos sin llegar a la guerra, y así evitar desastres humanitarios como los que estamos viendo. Sin embargo, pues Wang Yi también lanzó una advertencia muy clara. Si Estados Unidos y China entran en conflicto, las consecuencias van a ser inimaginables. Aunque también reconoció cierta mejora en las relaciones tras el encuentro con Xi Jinping y Joe Biden, criticó pues las percepciones erróneas en Washington y la falta de cumplimiento de promesas. Y esto pues también refleja la complejidad de las relaciones chino-estadounidenses, marcadas, por supuesto, por la desconfianza y la competencia estratégica, que si recuerdan también después de que se reunieron, pues Joe Biden lo llamó ante la prensa Xi Jinping, dictador. Y China pues está mostrando su determinación de defender sus intereses nacionales, promoviendo un nuevo orden mundial multipolar y desafiando cualquier intento de represión por parte de Estados Unidos, con un enfoque muy estratégico en la cooperación con Rusia y el fortalecimiento pues de las relaciones con el sur global. China también busca expandir su influencia y, por supuesto, jugar un papel clave en la configuración del futuro político del mundo. La pregunta que va a permanecer aquí es: ¿cómo va a equilibrar China sus ambiciones globales con la necesidad de mantener el equilibrio entre la estabilidad y así también evitar conflictos directos con otras grandes potencias como son Estados Unidos? Porque si algo sabemos es que está jugando muy bien China en este momento sus cartas. Se está presentando al mundo como alguien que puede mediar, sí, como alguien que busca la paz, y en ese entorno está ganando muchos reflectores y está ganando muchos aliados porque no está promoviendo la guerra. O sea, no anda de belicoso. Claro, pero ¿sabes qué, Alba? El tema de Taiwán cada vez a mí me parece una excusa más barata. ¿Cómo se dice que Taiwán
es un ejemplo porque se está aliando con países democráticos y acogiendo los valores occidentales. Y eso tenemos que defenderlo y protegerlo porque le están dando la espalda al infierno, a la maldad pura, a los valores del diablo que representa Xi Jinping. Porque ese discurso barato contradice cualquier esquema básico de democracia. Para empezar, por ejemplo, el principio de libre autodeterminación de los países. Claro. Cada país, según nuestro sistema democrático, según la democracia mundial, cada país tiene derecho a regirse bajo los sistemas de gobierno que quieran regirse. Uh-huh. Ya sea una monarquía, por ejemplo. Exacto. A ver. No los veo criticando eso. Yo no los veo criticando al rey Carlos, por ejemplo. No, ni tampoco buscando que se destituya la monarquía y se... En Inglaterra, en Francia, por ejemplo. Bueno, perdón, Francia. En Inglaterra, en Francia hasta le volaron la cabeza, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo. No fue un buen ejemplo. En Qatar, perdón. Ajá. Por ejemplo. Emiratos Árabes Unidos. Sí. O sea, ahí no los veo metiendo su cuchara de la democracia. ¿Por qué no pedir a Inglaterra que sea un gobierno democrático que se quede el rey? Porque está el primer ministro. Es cierto, me van a decir, sí, pero ahí hay un primer ministro. Exacto, es un primer ministro que cada lunes tiene una reunión con el rey y le pasa una actualización y el rey le propone que supuestamente dicen que no. El que realmente está llevando la batuta de todo es el rey. Sí, no tienen razón de ser. La monarquía es, en cualquier forma, así sea simbólica, no cabe con una democracia plena. Uh-huh. ¿Saben cuándo cabe? Cuando en la democracia plena aceptamos que cualquier país tiene el derecho a autodeterminarse, exacto, a tener la forma de gobierno que quiera tener. Y si China quiere tener esa forma de gobierno y realmente y realmente los valores occidentales son sinónimo de democracia y libertad, tenemos que respetar el derecho a autodeterminarse, pero también tenemos que respetar otra cosa. Un sistema básico de la democracia es la integridad territorial. Uh-huh. Taiwán es parte de China. ¿Quién dice que Taiwán es parte de China? Estados Unidos. Lo reconoce. Estados Unidos lo ha dicho ante la ONU. Fue Estados Unidos quien después de la derrota del Kuomintang en el 79, lo platicábamos ayer, con Jimmy Carter, si mal no recuerdo, reconoce a partir de ahí la política de una sola China y respalda a China en el sentido de que Taiwán es parte de la integridad territorial de China. No reconoce Washington, nunca lo ha reconocido ante la ONU a Taiwán como un país o estado independiente. No reconoce esas aspiraciones. Pero ahora decimos que en aras de la democracia debemos de respetar sus derechos a tener elecciones libres y si esas elecciones libres pues indican también independizarse de China, pues qué bueno porque están buscando la democracia, uh-huh, y no los valores malignos y diabólicos de China. Ese discurso no se sostiene. Y luego lo absurdo de... estoy de acuerdo con la política de una sola China siempre y cuando unifiques a Taiwán por la vía pacífica. Y mientras dices eso, estás retacando de armas la isla de Taiwán. Guerra. Mira, cualquier mal gesto aquí toma para que se haga un verdadero calabacero. Claro, pero espérate porque todavía no tengo la planta de microchip en Texas. Entonces, espérate tantito, hermano. Aguanta yo mientras te sigo armando y todo. Porque, ¿qué pasaría? Como les decía mismo ayer, les ponía el ejemplo. ¿Qué pasaría que China empezara a apoyar a Texas? Que en algún punto estaba la pregunta de si se podía separar. ¿Qué pasaría si China empieza a apoyar a Greta Bot y le dice, yo te ayudo? Salte de Estados Unidos, hazte un país. ¿Por qué no? No que la ley, que no sé qué. No, yo te voy a reconocer. Y mira que estaba la disputa. Exacto, yo te voy a reconocer como país. Es más, yo voy a trabajar contigo como país. Si tú necesitas armas, yo te las doy. ¿Qué pasaría eso? Entonces diría Estados Unidos, oye, no, espérate, no, esa no es la democracia porque es un estado separatista. Bueno, exactamente es lo mismo con Taiwán. La molestia de China es esa. Es como, les digo, si viniera o como que viniera a otro país que dice exactamente lo mismo. No puedes
poner de ejemplo y decir, es que es la democracia. Alba, la democracia cuando te conviene y cuando no. Claro, a ver, ¿de qué se trató en sí la guerra civil estadounidense o la guerra de secesión? Fue en contra del separatismo. Porque Estados Unidos no quería perder territorio. Exacto, pero porque Eso China fue la lo tiene guerra que de perder, secesión. ¿no? Claro, y por la vía de la guerra, ¿eh? ¿Por qué China no? Ahora, bajo el principio democrático, estamos hablando también de un punto básico que yo creo que hay que reconocer, que incluso lo anoté aquí porque me parece que es básico, el de la legitimidad y la representación gubernamental. ¿Por qué vas a reconocer y a recibir en tu Congreso a una persona que no representa a un Estado, porque Taiwán no lo es, y apenas hay elecciones, dices, democráticas, pero que van en contra de la legitimidad y de la integridad territorial que tú no reconoces bajo el principio de una sola China desde Washington, y recibes al presidente, jefe de Estado, como tú lo quieras llamar, que no lo es, de Taiwán? Claro, porque... Va en contra de la legitimidad sí, y de la representación. De hecho, las tensiones se tensaron cuando fue la toma de posesión de Paraguay. Porque invitaron... Paraguay es uno de los pocos países que reconoce a Taiwán como una nación. Entonces, lo invitaron a la toma de protesta del presidente Peña. Se llama Peña el presidente. Y el vuelo, curiosamente, del presidente de Taiwán hizo escala en Estados Unidos. Pasa, hay muchos vuelos que hacen escala en Estados Unidos, no tendría por qué ser espacio aéreo restringido. Sí. Lo curioso de esto es que el señor estuvo en varios encuentros, en visitas diplomáticas en Estados Unidos, en varios puntos. Dices, ok, su vuelo hizo escala, a lo mejor era un vuelo, una escala de 12, 15 horas, y dices, bueno, no va a estar el señor en el aeropuerto, que se vaya a un hotel, ¿no? Está bien. Muchas personas, mucha gente de a pie lo hace. Pero porque tuvo visitas diplomáticas y reuniones en el suelo estadounidense. Por supuesto, China, tomó la visita de Taiwán como una visita oficial de que está reconociendo. De hecho, dijo que era una provocación. Completamente. Ya de ahí voló para Paraguay. Dices, ok, que el señor se lo hubiera hecho a escala técnica, como cualquier humano, y de ahí hubiera... ¿Por qué no se fue a hacer escala a México, a dormir a México? No, porque el problema sería ahora de México, ¿va? Pero no, porque México ha sido muy claro en ese tema. Exacto. No lo reconoce. No lo reconoce. No hubiera sido una visita diplomática, hubiera sido una visita como de cualquier persona normalita, ¿no? Pero en este caso el señor sí hizo una parada diplomática en Estados Unidos. Entonces, estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra. O sea, por aquí le estás soplando. No se vale. Sí, evidentemente sí estamos viendo aquí una escalada en las tensiones diplomáticas, pero evidentemente también estamos viendo un doble discurso, porque mientras decimos que es en aras de proteger a la democracia, va en contra de la democracia más elemental. Claro. O sea, te metes en un asunto que viola la integridad territorial, la legitimidad, la representación, la libre determinación de los países. Todo lo que la democracia contempla se está violando en Taiwán. En aras supuestamente de la democracia. Y dices, reconozco que puedes reunificarte con Taiwán, pero por la vía pacífica, mientras armas a Taiwán hasta los dientes. Y luego porque tienes que ponerle las condiciones de cómo a un país... ¿A poco China le fue a poner condiciones cuando la guerra de secesión en Estados Unidos para evitar que territorios se separaran de Estados Unidos? Porque eso fue la guerra de secesión. Puedes no estar de acuerdo, pero no puedes ponerle condiciones a un país para cómo va a llevar las reglas de su país. Es como si China viniera y te dijera, es que no puedes. ¿Por qué permites esto en tu país? No se puede. Vamos a hacer... No va en contra de los buenos valores, no va en contra de la buena ideas chinas. ¿Por qué tendría que Estados Unidos acatar las buenas ideas chinas, por decirlo? Es cierto. No es deseable ni una aspiración que tomen Taiwán por la fuerza. No, claro que no. Pero es que también lo que está haciendo Estados Unidos es como la película de La Ley de Herodes, ¿no? Cuando va y le dice, no, es que ahí son bien violentos. Ah, mira, te voy a enseñar qué es la autoridad. Pégame aquí, ¿no? Y le pega y lo golpea y le dice, mira, llévate esta arma.
Y si te gritan, le sacas la pistola y con eso vas a ver cómo se calman. Y entonces le está dando a Taiwán un montón, pero montón de armamento de última generación, créditos, misiles, buques, barcos, aviones, y encima están los bombarderos y submarinos ahí estadounidenses rodeando Taiwán. Eso no es, oye, arréglate por la vía pacífica. Claro que no, no. Eso es... Dame chance de que termine de armarlo hasta los dientes. Es como Eso cuando... es, si Taiwán es tan tonto como para decirte que sí, hasta eso, antes de eso yo le pongo sanciones, le quito sus chips también, me debe un montón de dinero, o sea, como eso no va a pasar. Claro. Y hay una escalada. Y esa escalada, pues hoy estamos viendo cómo se está desbordando. Sí. Y cada vez se vuelve peor porque justamente parece que están haciendo lo mismo que dijeron cuando querían negociar la paz con Ucrania. Hasta que no haya las condiciones. Turquía, sí. Exacto. Sí. Hasta que no haya las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Y quién las pone? Exacto. Estaba ahí el acuerdo de paz. ¿Por qué no abogar por la paz y evitar que se derrame tanta sangre inocente? Así es. Pero bueno. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, lanzó una advertencia severa acerca de las intenciones de la OTAN, sugiriendo que el bloque está ensayando ya una posible guerra directa con Rusia a través de sus ejercicios cerca de las fronteras rusas. ¿Se refiere acaso a Moldavia? ¿Recuerdan que esta mañana hablábamos precisamente de esto? Estas maniobras determinadas que han iniciado las Steadfast Defender, no solo elevan la tensión, sino que también, según Patrushev, desestabilizan la situación global. Pero, ¿cuál es la magnitud en concreto de estas maniobras que implican? ¿Por qué se están haciendo y qué señales están enviando al mundo? Steadfast Defender, que es uno de los mayores ejercicios militares de la OTAN desde la Guerra Fría, comenzaron de hecho el pasado 31 de enero y ahora se ha anunciado que se van a extender hasta mayo. Involucran a más de 50 buques de guerra poderosos, incluidos desde portaaviones, destructores, más de 80 naves de combate, helicópteros y por supuesto drones. Alrededor de 90,000 soldados de los países miembros de la OTAN. Es un despliegue que no tiene precedentes en décadas. Y está resaltando precisamente la seriedad con la que la OTAN se está tomando hoy la situación en una tensión y en la elevada del tono del discurso de lo que hoy precisamente habla esta nota que les mostrábamos. Aunque oficialmente no mencione a Rusia por su nombre, la OTAN, en las descripciones del porqué de sus maniobras, es claro que está implícito. El documento estratégico de hecho más importante de la OTAN identifica a Rusia como la amenaza más significativa y directa a la seguridad de los aliados. Claro, esto no es algo que puedan ocultar ni negar, ninguna de las partes. Además, el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa y el máximo responsable del mando europeo de Estados Unidos, Christopher Cavoli, dijo también que el Steadfast Defender ensayaría una respuesta ante un posible ataque ruso. ¿Qué indica esto sobre la postura actual de la OTAN hacia Rusia y hacia las tensiones geopolíticas en la región? Patrushev criticó el papel destructivo de Estados Unidos y calificó así, que el líder de la alianza en la historia moderna lo señaló como el responsable de toda esta situación y que ningún otro país, dijo, ha desencadenado tantas guerras en el mundo, tantos conflictos militares y tantas crisis económicas tan devastadoras, según sus propias palabras, como Estados Unidos. De acuerdo con Patrushev, la OTAN durante sus 75 años de existencia ha desencadenado más de 100 guerras y conflictos militares en todo el mundo. Más de 100. Preparándose para los próximos, dice. Este comentario resalta la percepción que tiene Rusia sobre la alianza como una entidad cada vez más agresiva, especialmente considerando el aumento continuo de los gastos militares por parte de los países miembros. Con ambos lados ahora en lo que estamos viendo que es el aumento de la retórica de los preparativos militares, en donde vemos que cada vez el uso de la palabra nuclear se vuelve más frecuente, la pregunta clave es, ¿hay un retorno o una posibilidad a un diálogo constructivo, a una mesa de paz,
a una reducción de las tensiones? ¿O estamos presenciando el preludio de una confrontación más amplia y de una inminente guerra entre la OTAN y Rusia? Porque ante la posibilidad de una derrota inminente de Ucrania y el avance de las tropas rusas hacia Kiev, surge una pregunta muy crítica. ¿Está la OTAN interesada realmente en una guerra directa contra Rusia? Porque la posibilidad de un conflicto directo plantea muchas preocupaciones sobre las implicaciones para la estabilidad global y el equilibrio de poder. En un escenario que parece inevitable, en donde Rusia gane oficialmente la guerra en Ucrania, y en lo que esto implica, que es desencadenar, dice la OTAN, nuevos conflictos, el panorama internacional va a experimentar definitivamente una transformación significativa. Si la OTAN decidiera no iniciar una guerra contra Rusia, y esto es algo que todos tenemos que entender, esto se va a interpretar como un fracaso, como una redefinición para la OTAN del equilibrio de poder global, porque no solamente se va a generar la percepción de que perdió Ucrania, la percepción global va a ser perdió la OTAN frente a Rusia. Por eso la victoria de Rusia en ese caso podría ser vista por el mundo no solamente como un triunfo militar, sino también como un desafío exitoso de la influencia de la OTAN a favor de Rusia y por extensión a la de Occidente en el este de Europa. Y esta situación podría alterar de hecho la percepción de la OTAN como garante de la seguridad y la estabilidad para sus miembros europeos. El papel de Rusia en el escenario mundial evidentemente iba a experimentar un cambio muy grande. Con una victoria en Ucrania, Rusia va a ponerse una medalla en el pecho que consolide su posición como una potencia en lo que seguramente va a presumir como capaz de vencer a la OTAN, capaz de redefinir las fronteras y la geopolítica en su esfera de influencia. Y es a lo que tanto teme precisamente la OTAN, porque eso representaría un desafío al orden internacional establecido en el periodo posterior a la Guerra Fría y va a llevar definitivamente a un aumento en la influencia de otras regiones, especialmente entre los países que buscan alternativas a la hegemonía occidental. Esto es un hecho. Además de esto, yo creo que por otro lado está la percepción de que la OTAN perdería ante Rusia y eso va a tener otro impacto profundo en la credibilidad y la cohesión del bloque. ¿Para qué aportar más dinero? De hecho, es una de las retóricas en el discurso de Trump desde ahora. Los Estados miembros podrían ahora enfrentarse a un periodo de reflexión, de reevaluar sus prioridades estratégicas de seguridad colectiva, de cuestionar si la OTAN es realmente el organismo que los protege para la seguridad europea o tienen que formar una nueva, y a también definitivamente sus compromisos en la defensa mutua. Eso va a provocar muchos debates internos sobre el gasto militar, sobre la independencia de Estados Unidos y sobre la necesidad de una diplomacia más efectiva en el manejo de las relaciones con Rusia y otros actores globales, definitivamente. Por eso lo que hoy estamos viendo, amigos, es la proliferación de este discurso, porque no se trata solamente de una victoria o una derrota de Ucrania, es todo lo que representa y todo lo que está detrás de esta guerra en Ucrania. Todos sabemos qué es. Por eso el cierre final, el último capítulo que se escriba de esta guerra, va a ser apenas el principio de una nueva guerra en el mundo, Alba. Sí, desafortunadamente sí, porque es lo que estamos viendo. O sea, ellos no, como lo hemos dicho ya, lo voy a volver a repetir, desafortunadamente Ucrania es el experimento de la OTAN en cómo sería una guerra abierta con Rusia. Sí. O sea, no es meter a Ucrania a la OTAN porque desde un inicio se sabía que no podía, le coquetearon porque no era llevarse a Rusia lejos, era tenerlo ahí cerquita. Entonces era ver cómo podían ellos tener una guerra con Rusia directamente. Y tal vez en la ingenuidad de no medir las cosas, con sanciones todo va a quedar ridiculizado ante el mundo porque pusieron las sanciones, pusieron todo lo demás. No han salido las sanciones como ellos esperaban y el resultado en la guerra tampoco está siendo el que ellos esperaban. Es cierto, hay muchísimas víctimas inocentes,
Porque son víctimas no solo de la guerra, sino víctimas de los intereses y de los egos. Claro. De los egos de una organización y de los egos del otro lado también. Porque es el ego de yo no me voy a dejar vencer y yo tampoco me voy a dejar vencer. O sea, es un choque de egos que no importa para dónde miremos, hay víctimas en medio de todo esto. Hay víctimas del lado ruso, hay víctimas del lado ucraniano, por supuesto. Entonces, al final del día es lo que menos les importa a las víctimas. Claro. Es solamente levantarse el cuello de yo le gané a Rusia o de yo le gané a Taiwán. Digo, a Taiwán, a la OTAN. Sí, ya había un escenario muy claro dibujado por todos los medios, ¿no? Uh-huh. O sea, se nos dibujó hasta el cansancio este escenario. Me recuerdan las palabras de Biden así tal cual. Vamos a convertir a Putin en un paria internacional. Uh-huh. Rusia va a quedar aislado. Casi que cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y de que lo logramos porque somos 30 estados, 30 países contra uno. Los vamos a hundir. Literalmente dijo, los vamos a volver un paria internacional. Uh-huh. Recuerdo que el segundo día después de las primeras bloques de sanciones se anunció como el rublo se había caído, el rublo ruso uh-huh. se había caído estrepitosamente y pensábamos que de ahí no se iba a levantar. Era lo que nos bombardeaban los medios de comunicación que pasaría. Iba a ser el comienzo de una gran caída. Y en ese escenario, una vez que Ucrania venciera a Rusia, no se iba a quedar la guerra solo en Ucrania. Después de eso se iba a redirigir a Crimea para uh-huh. recuperar Crimea. Y después de eso definitivamente la guerra se iba a ir a otras partes de Ucrania como el Donbass, definitivamente. Uh-huh. Iba a haber otro tipo de víctimas. Víctimas iba a haber en cualquier escenario, definitivamente. Y después de que se recuperara para Ucrania, Crimea y seguramente el Donbass, iba a venir otra faceta. Esas sanciones no se iban a levantar, iban a ir más, y después de que se mermaran a las tropas rusas o que se quedaran prácticamente sin ejército, sin municiones, pues seguramente íbamos a ver, aparte de las sanciones, por ejemplo, se me ocurre en el mejor escenario, imagínate, la posibilidad de impedirle a Rusia que tuviera un ejército nunca jamás, como en el caso de Japón. Ese es el sueño dorado. Sí, ese era el sueño dorado y el escenario que se nos había dibujado que iba a pasar. Pero nunca, jamás, ni por aquí pasó en los analistas o en los articulistas la posibilidad de... ¿Y si Rusia gana? No, ¿Y porque si era la imposible? OTAN se queda sin municiones? ¿Y si el techo de deuda de Estados Unidos se vuelve insostenible? ¿Y si casi hay 2 cierres de gobierno en la administración de Biden y no saben cómo quedar a flote? ¿Y si el Producto Interno Bruto de Rusia crece más que todos los países del G7? Imagínate quien dijera eso, que dirían, este güey es un propagandista. Claro. Deja de decir tonterías. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, nos lo ponen en el comentario. Ay, claro. De pronto cuando decimos algo así. ¡Oh, sorpresa! Pasó. Y digo, yo sé que muchos ven esto como un partido de fútbol. Ajá. Y dicen, qué bueno, porque la madre es Rusia y todo. A ver, más allá de mi opinión personal, yo no digo ni qué bueno ni qué malo. Yo digo que cuando decimos que el Producto Interno Bruto de Rusia creció más que los países del G7, antes de que tengas cualquier emoción, acuérdate que nosotros somos parte del G7 y que nuestro Producto Interno Bruto aquí en Canadá no ha crecido como el de Rusia. Bueno, es que depende de dónde lo veas. Mucha gente nos sigue de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y ahí voy, o sea, por ejemplo, yo hablo por nosotros, pues, por toda la gente que nos sigue de Estados Unidos. ¿Y qué tiene que motivar esto? Pedirle cuenta a nuestros líderes. A ver, papacito, ven. Hiciste el ridículo en grande. Sí. Nos metiste un balazo en el pie y ¿quieres que te aplaudamos? ¿Y todavía quieres más? O sea, ¿no te ha quedado claro que nos metiste en un callejón sin salida? Uh-huh. Porque nosotros siempre somos ajenos a las decisiones de una pequeña cúpula. Pero nos las pasan cobrando. Ese es el problema. O sea, uno no decide. Bueno, para los que digan pero votaste por todo. No, yo no votaba cuando pusieron a ese monigote. Yo no voté. Todavía no era ciudadana. Ya el siguiente podemos hablar. Pero uno elige al que se sienta en la silla. Pero ya después cuando hacen sus cosas y hacen uno nunca sabe qué van a hacer. Porque te prometen una cosa... Políticos al fin prometen una cosa y terminan haciendo otra completamente distinta, lo que les conviene en el camino. Pero
¿A poco cuando iban a mandarle los tanques que prometió Trudeau que se van a hacer aquí en Ontario, que lo anunció con bombo y platillo, ¿a poco nos preguntó? ¿A poco cada vez que le manda millones a Ucrania nos preguntan? No. Jamás. Cree que es su chequera personal y órale, mándale, lo necesita. Ok, está bien, hay que ayudar a los que necesitan. Pero ¿por qué no echas una miradita para dentro de casa y vemos toda la gente que hay en necesidad? Los niños enfermos, las listas de espera con los especialistas, los medicamentos que no son de cobertura, que necesitas tener un seguro de cobertura amplia para tenerlo, que no todos los medicamentos te cubre el gobierno. ¿Por qué no vemos mejor eso y ya luego apoyamos a los demás? Ahora, los amigos de Estados Unidos me pueden decir exactamente lo mismo. ¿Por qué no vemos los problemas que tenemos con la gente que no tiene empleo, que no puede permitirse el lujo de comer bien o de comer todos los días porque trabaja, pero tiene que decidir entre pagar la renta o pagar su casa y comer? Y es gente que está trabajando. Entonces, ¿por qué no vemos para adentro y ya luego apoyamos para afuera? Es que fíjate, Alba, que el mundo no era así. No era así. O sea, y de verdad que, miren, yo tengo 12... Que déjenme ponérselos aquí, les va a parecer un poco brusco, pero la transición. Pero yo lo estaba viendo. Miren, nosotros tenemos acceso a unas... se los voy a mostrar aquí porque estamos en confianza, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a imágenes de bancos de imágenes, de mandatarios, de cosas que pasan en el mundo. Por eso es precisamente que podemos ponerles imágenes de todo. Entonces, yo me estaba el otro día poniendo a pensar acerca de esto que les voy a mostrar, porque miren, lo que les voy a mostrar primero son las imágenes que nos da AFP, por ejemplo, cuando bajamos le dicen ellos long profile, el perfil largo o completo de Biden, que es este que les voy a mostrar. Miren, incluso no le voy a quitar eso, porque ahí ustedes pueden ver, ¿no? Long profile, presidente de los Estados Unidos, duración 9:55. No le voy a quitar nada, porque me parece que es básico enseñarles a ustedes cómo masca la iguana aquí en esto. Miren, ahí empieza y déjenme darles un skip a todo lo que se va a mostrar en el video. A ver, permítanme. Un adelantito. Un adelantito, porque sí, porque ya no sé. A ver, déjame ponerlo de nuevo. Porque se nos quedó aquí. Técnico, audiovisual. Técnico en edición, ¿no? Vienen siempre unos ligeros cortes, ¿no? Como esos que ustedes ven, por ejemplo. Y ahí empieza el long profile de cada presidente. Y quiero que vean ustedes cómo es el salto precisamente de esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, de Biden. O sea, ¿qué es lo que lo representa a él aquí? Y siempre son imágenes de guerra. O sea, lo que vamos a ver aquí siempre es eso, o sea, imágenes de guerra. A diferencia, en los diplomáticos con los que se reúne Alba, siempre son así. Sí, pues sí, claro. Es que son sus socios, son los que le ayudan a tener el negocio a flote. Me encantaría decir, desafortunadamente, es que el negocio de la guerra está dejando a Estados Unidos muy rico y lo puedes ver con la gente. La gente está viviendo mejor. Me encantaría decir eso, aunque suene cruel, pero hablando así, o sea, es que Estados Unidos está teniendo mejor. Los ciudadanos de a pie están Alba, teniendo una mejor vida. Ahí le estoy dando skip. O sea, quiero que vean ustedes. ¿Qué es lo que la caracteriza la administración de Zelensky? Guerra en Ucrania. Incluso en el discurso del mandato de la Unión. O sea, ¿quiénes están ahí sentados? Atrás. Miren. Sí. Muertos, soldados muertos que recibe, cadáveres. En el discurso que están ustedes viendo ahí, por ejemplo, que es más de lo mismo. Otro duelo luctuoso de soldados caídos. O sea, en su mayoría, Alba, estamos hablando de imágenes de guerra. De guerra, de dolor. Curiosamente, cuando recibió un premio por la paz aquí, increíble, ¿no? Junto con Obama, que fue un Nobel de la Paz. Bueno, Alba. El chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. Los dos presidentes más bélicos que hemos tenido. Ahora déjenme mostrarles. Bueno, no nuestros, pero sí en el mundo. Sí. Ahora déjenme que les muestro. Ahí quedó Clinton. Pues ahí quedó Clinton, sí. Ahora déjenme les muestro el long profile de Donald Trump o el perfil amplio de Donald Trump para que vean ustedes qué imágenes se presentan en el archivo de Trump. No, tampoco soy pro Trump, yo soy pro paz. Miren, no,
pero chécate. O sea, ahí está tal cual, Alba. No le voy a mover nada. Vienen esos cortes negros, por ejemplo. Ahí está haciendo campaña Trump. Le voy a adelantar porque es un archivo pues obviamente largo. Campaña. Obviamente. Sus problemas de la sus corte. Sus problemas de la corte porque se echó encima todo un sistema, ¿verdad? Nancy Pelosi. Cuando le suspendieron sus redes sociales. Sí. Evidentemente las protestas del Capitolio. Esto es lo que más representa a cada presidente. No he visto una sola imagen de guerra, Alba. No hay una sola imagen de guerra. Pero lo que sí hay, por ejemplo, son reuniones que... Imágenes aquí. Miren, bueno, por ejemplo, ahí está precisamente sentado. Mira, usaba corbata. Sí, Zelensky, vean cómo va vestido. No. Páusale. Sí, ahí está pausado. Está en guerra. Estaba más flaco ahí. O sea, ¿la guerra le está dando de comer bien? No, pero, a ver, no estaba ahí, Alba, no estaba involucrado en este conflicto que tenemos ahorita. No era esa guerra. No estaba en guerra. Sí. Miren nada más esto. A ver, miren. O sea, ahí está sentado con Zelensky. Es un presidente que se sentó con Zelensky. Bueno, Nancy Pelosi, ¿no? Después, ¿qué tenemos de esto? Vamos a ver. Después está sentado, por ejemplo. No, ahí va con su esposa y su hijo. Sí. La lámpara de Aladino. Sí, la lámpara de Aladino. Pero sí, les mostrábamos aquí imágenes donde está, por ejemplo, con Putin, donde está con Kim Jong-un. Exacto. Y le puso sanciones a China. Hay que recordar que le puso sanciones a China, pero en ningún momento después de estar con Kim Jong-un le llamó dictador. Sí, entonces, y bueno, con sus modelos. Pues su negocio. Con sus modelos de negocio. Porque él era el dueño del Miss Universo. Sí. Entonces, esa es parte de... ahí estaba. Ahí está, básicamente. Antes de Pelosi. Ahí está. Sentado platicando con Trudeau. ¿Tú te imaginas esa imagen con Biden? ¿Tú te imaginas esa imagen? Míralo con Xi Jinping. Sí. O sea, ¿tú te imaginas a Biden, por ejemplo, sentado con Putin, sentados con Xi Jinping, tomándose la mano a Kim Jong-un? En estos momentos parece un paraíso. Claro. Todos los con los que Biden se pelea, todos con los que hay guerra, eran con los que Trump se daba la mano. Tú dirías... ¿Es la verdad? Una frase tuya. Biden es un chivo en cristalería. ¿Es un chivo en cristalería? Sí, es un chivo en cristalería. Y miren que Donald Trump tiene un discurso que, Dios mío... Tiene un discurso muy poco inteligente. ¿Pero qué le entregó? Trump le entregó un país que tenía buenas relaciones con Ucrania y con Rusia a la vez, con Corea del Norte, cosa histórica, y con China. Sí. Se llevaba bien casi con todos. Claro. Y antes de que me digan que Trump que el discurso poco inteligente de Trump, quiero aclarar, cuando en la manera de referirse, luego en los pésimos y feos y horribles comentarios que ha tenido contra los latinos, contra los mexicanos. A eso me refiero cuando digo tiene un discurso poco inteligente. No utiliza unas palabras correctas. O tal vez sí, porque es así... Belicoso, pues, ¿no? En el discurso. Exacerba, es muy polarizador en su discurso. Eso es lo que realmente es. A la hora de hacer política resultó ser todo un caballero comparado con Biden. Definitivamente. Pero vemos un mundo al revés y ahí nos damos cuenta de quién es el problema, Alba. O sea, de verdad, yo se los he dicho y se los digo siempre, no se trata de Estados Unidos, se trata del que está sentado en la silla. Vean ustedes el cambio tan abismal de un presidente estadounidense dándose la mano con los que hoy se apuntan. Con los que están a punto de... de desatar una guerra mundial. No. Es terrible, por eso hay que fijarse muy bien por quién elige uno, ¿no? O reelige uno. La reciente jugada de BlackRock de comprar más de 12,000 bitcoins para su ETF en un solo día, invirtiendo una cantidad récord en efectivo mientras la criptomoneda alcanzaba un máximo histórico, ha capturado la atención de los inversores y de los analistas financieros en todo el mundo. ¿Qué sabe BlackRock que el resto del mundo no? ¿Qué significa este movimiento para el mercado de las criptomonedas y para el dólar estadounidense en su futuro y para los inversores de todo el mundo? BlackRock, que es la mayor administradora de activos del mundo, no solamente ha roto su propio récord, sino que también ha marcado un punto de inflexión en la percepción de las criptomonedas en el ámbito de las inversiones tradicionales.
El martes, mientras Bitcoin subía hacia nuevos máximos para luego caer con fuerza, se nos anunció que BlackRock agregaba Bitcoins por un valor de unos $800 millones a su ETF. $800 millones. Este movimiento no es cualquier cosa. Al contrario, comprar miles de millones de dólares en Bitcoins en un solo día, especialmente en un mes donde su valor ascendió sobre los $65,000 por unidad, nos dice que BlackRock tiene confianza y el interés de estos grandes jugadores en el potencial a largo plazo de las criptomonedas. El ETF que BlackRock está a punto de crear, el iShares Bitcoins, adquirió un total de 12,623 BTC, superando los máximos diarios anteriores de alrededor de 10,000 BTC. Este esfuerzo no solamente satisface la elevada demanda de su ETF de Bitcoin al contado, sino que también nos está mostrando un cambio en la dinámica del mercado. En lugar de invertir en dólares, ahora vemos cómo está diversificando BlackRock sus acciones en shares, Bitcoins, ETF, que es un símbolo del IBIT, que atrajo, por cierto, según datos, $788.3 millones tan solo el martes en su 37 entrada consecutiva. Esto hizo crecer el valor hasta alcanzar los $11.5 billones en activos. ¿Qué significa esto, amigos? Que hay un apetito creciente por parte de los inversores más poderosos del mundo y también por los minoristas por entrar al mercado de criptomonedas, de bitcoins, a través de vehículos de inversión regulados y tradicionales que garantizan cierta confianza. Porque si tú compras un ETF, por ejemplo, respaldado por BlackRock, es una inversión mucho más segura que cualquier otro tipo de criptomonedas. Bitcoin se ubicó brevemente, de hecho, por encima de los $69,000 el martes y superó su máximo histórico, alcanzando a finales del 2021 un punto todavía mayor ahora. Este repunte, amigos, fue impulsado en gran parte por la demanda de los ETFs y por el optimismo en torno a la próxima reducción del crecimiento del suministro del token. El problema es que ahora que se está negociando cerca de los $67,000, muchos están preguntando si esta reciente toma de ganancias podría ser un indicativo de una corrección en su valor mayor o simplemente es un respiro antes de un nuevo impulso ascendente. Y en este contexto es muy importante que consideremos el volumen récord registrado en los BTFs de Bitcoin en efectivos en los Estados Unidos, que superaron también un récord que se había establecido la semana pasada con más de $10.3 billones en acciones que cambiaron de manos tan solo en un día, el martes. ¿Qué sabe BlackRock que nosotros no? Porque curiosamente estamos viendo que mientras la euforia está rodeando a Bitcoins y a sus ETF relacionados, los productos vinculados a las apuestas en contra de Bitcoin también han alcanzado récords. Entonces, ¿qué estamos viendo junto con esto, amigos? Que no solamente es, por ejemplo, BlackRock. Ayer precisamente hablábamos de cómo los BRICS están planeando utilizar a Bitcoin como un nuevo ariete contra el dólar. Pero miren, más allá de la geopolítica, que todo cuenta, pero en este tema de las criptomonedas, lo que sí estamos viendo es que hay una apuesta hoy que está creciendo más que la apuesta por el dólar, y es la apuesta en criptomonedas. ¿Y quién está apostándole a las criptos más que al dólar en estos momentos? O diversificando sus inversiones. Amigos, no solamente hablamos de rusos o chinos o de parte de personas que le van a un mundo hegemónico, a la economía tradicional o a un mundo multipolar. Cualquier tipo de inversor, llámese o de actores internacionales en el mercado de negocios, llámese BlackRock, llámese los BRICS, están apostando cada vez más por la inversión en las criptomonedas. Y esto, amigos, nos está hablando de una transición que se está acelerando aún más y vemos cómo está cobrando más impulso a su vez, por ejemplo, el oro, que ha tocado uno de sus valores récords, y ahora también las criptomonedas que han alcanzado un valor récord. Y en estos momentos lo que estamos viendo, Alba, es cómo el mundo está desesperadamente buscando alternativas de inversión que no sean ya la tradicional moneda de reserva mundial. Sí.
O porque, los bonos del tesoro. O los bonos del tesoro. Sí. ¿Por qué? Porque ya no son una garantía suficiente para los inversores. Ya no confían como antes. Ahora están cifrando su confianza en otros activos. Y entre esos activos, Bitcoin es uno de los más populares. Alba. Sí. Y que mira que se le ha dicho, y muchos cuando no teníamos el conocimiento muy bien de cómo funciona, decimos, es fraude. Porque muchas veces te van a robar. Te van a robar, eso es muy volátil, eso es muy cambiante. Claro, es muy volátil, es muy cambiante, es algo que está empezando a ganar más popularidad. Y ya cuando ves que alguien como BlackRock se mete, es porque sabes que algo bueno hay. No se va a meter a perder dinero. No. Porque ellos lo que buscan es incrementar dinero. O sea, tienen muchísimo dinero, pero no creo que no les importe perder. Al contrario, se metieron porque saben que hay posibilidades de mucha ganancia, amigos. No se meten. No vamos a ver nunca a BlackRock perdiendo porque su inversión, su riqueza no viene de ser buenos samaritanos. Entonces, ya cuando ves ese tipo de cosas es porque realmente es un muy buen negocio. Como estábamos hablando el día de ayer, y si recuerdan los que nos acompañaron en el en vivo de ayer, decía, cuando en su momento que Bukele, El Salvador, que se la jugó y que muchísimos se reían del Salvador y que hasta DNW o Dolce Vele, como le quieran decir, hizo un documental en un torno de mofa, en donde fue, no, pues es que esta es la famosa ciudad Bitcoin, cuando la presentaron, era completa Bitcoins de la basura, ¿no? Y que del aceite quemado que utilizan. Es cierto, la minería de las bitcoins contamina muchísimo. Bueno, pues en El Salvador encontraron una manera ecológica, utilizan el aceite quemado, ese que se iba a terminar en el agua si no se trata correctamente, lo están utilizando para minar bitcoins, que la ciudad todavía no está. Pero adivina, ¿qué le está saliendo el plan bien a Bukele? Y ahora le salió que, mira, ahí ves a BlackRock invirtiendo $800 millones en un solo día, más lo que sigue invirtiendo. Y es que es algo muy diferente, Alba, porque no estamos hablando de las criptos en su sentido tradicional. Ahora, con esta nueva formación de las ETFs, lo que estamos hablando son carteras de inversión. O sea, cuando tú compras una ETF, puedes diversificar la inversión de criptos en diferentes mercados. Básicamente es como el BlackRock vuelto criptos. Y ahora, por supuesto, BlackRock está entrando porque está haciendo lo mismo con las ETFs. Tú puedes comprar una cripto que está respaldada en muchas inversiones simultáneas y diversificas tu inversión. No los pones en una sola canasta. Y BlackRock está comprándolas porque ahora tú puedes invertir en los ETFs con su respaldo de BlackRock. Y entonces es difícil, la verdad. Yo no les voy a decir que es imposible que pierdas. Solamente les digo que es difícil y que agrega más estabilidad cuando está respaldado por uno de los mayores gigantes que hoy está no solamente entrando al mercado, sino también de una forma muy agresiva. Y bueno, pues también hay que ver hasta dónde acapara. Pero amigos, en este momento BlackRock no tiene acaparado el mercado de las criptos. Las criptomonedas, por ejemplo, tienen un límite. Bitcoin tiene un número determinado de Bitcoins que se pueden crear. Y después de ese tope no se pueden crear más. Hazle como le quieras hacer. No son como los dólares que puedes prender la máquina de hacer billetes e imprimir miles de millones de papel moneda. No funciona así Bitcoins porque necesitas esta minería de criptomonedas y eso tiene un límite real. Va a llegar el punto en el que las tuvo y el que no tiene, no tiene. Es como era tradicionalmente antes el dinero cuando era impreso. Hay cierto número de billetes en el mundo y si alguien acaparó esos billetes, pues ya no tienes. La única manera en la que vas a tener es ve y que te preste con una tasa de interés de la que nunca vas a salir. Exacto, como hacen los bancos. Como hacen los bancos. Ellos también imprimen, ¿verdad? Entonces, sí, y de nuevo, amigos, no tenemos grupos de inversiones, no vendemos criptomonedas, no caigan en esas estafas. Hay grupos de Telegram que se robaron nuestra foto y que están en eso. No caigan, no somos nosotros. Nosotros no damos asesoría de cripto, ni cobramos, ni les mandamos mensaje diciéndoles que se ganaron bitcoins, ni nada. Un premio, o pidiéndoles dinero, información. Nada. Nuestros canales son para compartir nuestro contenido. Claro. No más. Aclarado esto que es súper importante, yo creo que es bueno hacer una pregunta. ¿Es momento de invertir en criptos? BlackRock piensa que sí. Y yo creo que el mundo, después de lo que acabamos de ver de 800 millones de apuestas, 800 millones de dólares de apuestas pues de BlackRock, pues es momento de que el mundo entero comience a pensar. Claro.
también. Claro, sobre todo porque, como decimos, o sea, sí es cierto. Diría uno coloquialmente, le habla Rotle sobre el dinero. Exacto, pero recuerden también otro dicho. Entre más tienen, más quieren. Así que no pusieron 800 millones porque les son, ay, desastre, porque me pesa mucho la bolsa. No. Es porque saben para dónde se están moviendo los mercados y están diversificando. Y el dólar no es más para muchos una opción de diversificación. Así Ahora que están volteando a ver al oro y a las criptos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.